a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 16. Todo por la supervivencia 3. La ráfaga de aire hizo exactamente lo que él pretendía, apagó el fuego de la vela, devolviendo la oscuridad, y en medio de la oscuridad, un inofensivo pájaro voló hacia el interior. ¿Eh? ¿Eso es todo? Jovan estaba realmente confuso. Nunca en su vida había estado tan desconcertado porque su cuchillo acabara de rebanar la garganta del capitán pirata con facilidad. Fue muy sencillo, el cuchillo le rebanó la yugular, haciendo que la sangre brotara a borbotones. El pobre hombre solo pudo gemir mientras era apuñalado de nuevo, parecía confuso y aturdido. Y entonces todo acabó. Todos los signos de vida se perdieron de sus ojos, desplomándose en la cama. Sin embargo, ni siquiera la muerte pudo separarlo de su querido mechón verde, que permanecía en su boca. Jovan dio un salto hacia atrás al instante, observando el cuerpo con cautela. No puede ser, ¿verdad? ¿Qué coño está pasando? Frunció el ceño retrocediendo lentamente, cogiendo una espada larga antes de empezar a destrozar el cuerpo desde lejos, usando lanzas de flujo de aire con una intensidad nunca vista, aunque dejó la cabeza intacta. ¿Es esto realmente? Entonces, ¿por qué? Los signos de interrogación nadaban alrededor de su cabeza, aún igual de confuso. Pero supongo que este es un mundo diferente, un mundo más extraño con gente más extraña. Jovan llegó a esa conclusión tras un rato de observación. El tipo verde que lamía cerraduras estaba realmente muerto. Es una lástima. Creía que tenía algún tipo de basa o algo así, pero al final solo ha sido dinero perdido de la recompensa. La recompensa estándar se emite con una cláusula de vivo o muerto, por lo que tanto las capturas en vivo como las muertes debidamente confirmadas pueden optar a la recompensa. Sin embargo, las autoridades pueden detraer hasta el 30% de la recompensa si se les presenta a un criminal muerto, ya que prefieren someter a los criminales a penas de prisión o ejecución. Forma de bestia. Lo primero que hizo Jovan tras apoderarse por completo del barco es volar hasta su parte superior, quitándose la bandera de piratas de candado verde para que no lo tomen por pirata, aún no es el momento. Solo entonces reunió a todos los cadáveres, aislando al tipo de la cerradura verde del resto. Bueno, solo su cabeza fue aislada porque eso es todo lo que Jovan necesita. Aparte de él, sacó a los dos desmayados de los dormitorios y los ató al mástil principal del barco. Y por fin tuvo la suficiente tranquilidad como para echar un vistazo más minucioso a todos los rincones de la nave, y la verdad es que no era tan especial, al menos en comparación con lo que aspiraba a conseguir. Sin embargo, era una nave muy buena, aunque solo fuera en comparación con las del Oeste Azul, así que Jovan estaba satisfecho. Su casa de recompensas sería un poco más fácil ahora. Pasó a deshacerse de todo lo que pudiera hacer pensar que se trataba de un barco pirata, porque ya no lo era. Luego soltó el ancla, estabilizando el barco en su lugar para que no navegara demasiado lejos. En realidad no sabe mucho sobre navegar, pero conoce lo básico, cosas que aprendió mientras aprendía a hacer balsas. También observó cómo la tripulación pirata manejaba la carabela desde la cofa, para hacerse una idea básica de su funcionamiento. Pasó a comprobar todas las raciones de comida del barco, así como los objetos de valor, y acabó encontrando exactamente lo que habían robado en su última incursión, varios cañones y un montón de armas. También había muchas joyas, oro y plata, y una cantidad de vientre en bruto que alcanzaba la asombrosa cifra de 11 millones. Eso, sin embargo, era menos de lo que Jovan esperaba, lo que le hacía pensar que debían de haber usado mucho recientemente. Sí, ser cazarrecompensas es muy rentable si tienes la fuerza necesaria para hacer el trabajo. Jovan sonrió meneando la cabeza un poco consternado mientras caminaba hacia el borde del barco, tomando asiento y contemplando la inmensidad del océano. De vez en cuando soltaba alguna risita, incluso a veces una carcajada sonora, y su estado de ánimo mejoraba de repente, pero se derrumbaba al ver a Sin Límites. Sistema. Sin Límites. Nombre. Jovan Knight. Edad. 23 de 70. Físico. 82. Resistencia. 111. Agilidad. 83. Fuerza de voluntad. 139. Mente. 43. Fruta del diablo. Kakin Kakin Nomi, modelo. Cuervo. 142.
Forma de bestia cuervo. La transformación en un pequeño cuervo oscuro con luminosos ojos carmesí, extremadamente rápido y capaz de confundirse en la oscuridad. Cuenta atrás. Miró específicamente la parte de la cuenta atrás, ampliándola para ver que tiene menos de 3 meses antes de que termine. No tiene ni idea de lo que pasará entonces, pero solo puede imaginar lo peor. ¿Y si pierdo sin límites? ¿De repente tendré límites? ¿Seré como los demás? No, puedo hacerlo todo sin él, pero seré capaz de quedarme aquí. Bueno, al menos he roto la maldición. Algo que le levantó un poco el ánimo fue el hecho de haber roto la maldición. El número maldito en sus estadísticas no se veía por ninguna parte, de hecho, sus estadísticas han aumentado masivamente en los últimos tiempos. Probablemente porque puede entrenar más fácilmente y mucho más, debido al aumento masivo de su resistencia, que también parece amplificar sus habilidades de regeneración. Sin embargo, lo más importante en Sin Límites fue el cambio en su edad. Eso simplemente le dice que todo puede cambiar en Sin Límites, por muy oscuro que sea. Las cosas van bien, pero aún no es suficiente. Murmuró Jovan, acariciándose la barbilla antes de decidir vivir el presente por ahora mientras sacaba lo que parecía un cuaderno. Veamos qué nos depara, señor Cerradura Verde. Efectivamente, era el cuaderno de Greenlock. Jovan realmente no esperaba que el primer pirata que cazó tuviera un diario, que cerró un minuto después con la cara crispada. Claro, era tan sencillo. ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Cómo no he sabido que el tipo simplemente tenía una especie de trastorno obsesivo, que le obligaba a lamerse el pelo hasta la saciedad? Y todo empezó con, Jovan hinchó la boca, tratando desesperadamente de decirlo. No, joder, no puedo decirlo. Menudo día. Se dejó caer sobre la cubierta con un ruido sordo, observando el hermoso cielo nocturno. Era espectacular, como siempre, aunque esta vez parecía más especial. Ahora que tengo los fondos. Todo lo que necesito son contactos y mucho entrenamiento, un entrenamiento desesperadamente aislado. A través de mis conexiones, tengo que adquirir un montón de comida, las comidas más nutritivas en el Oeste Azul, si es posible. Por supuesto necesitaba muchas cosas, especialmente equipos para facilitar la rutina antes del final. La nave ya tiene la mayoría de las cosas que necesitaría, pero ha creado una telaraña en la capital Ko, esperando que la presa caiga en ella, así que tiene que volver allí. Eso y que necesita para obtener las recompensas, por lo que se consiguió algo de ropa nueva y limpia de la nave después de limpiarse antes de partir, aunque lentamente debido a su inexperiencia en la navegación con un barco tan grande. Tiró los cadáveres en algún lugar del camino mientras navegaba de vuelta a la costa, a un lugar cercano a la ciudad de Ko. Jovan recogió entonces los cuerpos inconscientes después de asegurarse de que volvían a estarlo. También metió la cabeza del tipo de la cerradura verde en una bolsa y se dirigió hacia la sucursal de los marines en la que había estado antes. Como estaba previsto, en cuanto los marines pusieron los ojos en él, sacaron sus armas y le apuntaron gritando, ¡alto! Y solo después de que se detuviera le preguntaron, ¿cazarrecompensas? A lo que Jovan asintió y dijo los nombres de dichos piratas. El marine hizo una pequeña comprobación, asegurándose de que no mentía, antes de guiarlo al interior, hacia la recepcionista. No creía que lo tuvieras, bueno, nunca creo que nadie lo tenga en él, así que disculpa la sorpresa de este viejo. El anciano que le vendió el libro de recompensas antes, lo miró con extrañeza, sobre todo a los piratas desmayados en la espalda de Jovan y la bolsa en la mano, ¿es lo que creo que es? Lo es, Jovan asintió, dejando los cadáveres y la bolsa en el suelo. El hombre frunció el ceño, pero no dijo nada. Se limitó a seguir adelante con algunos otros marines para hacer un poco de doble comprobación antes de que le entregaran su recompensa. Oye, ten cuidado ahí fuera, ¿vale? Advirtió el hombre a pesar de que Jovan acababa de recibir la recompensa de un grupo muy bueno de piratas en el Oeste Azul. Algo que sabe muy bien es que siempre hay cielos más grandes, así que temía que Jovan se saltara algunas nubes y llegara directamente a la luna. Volverás a verme muy pronto. Jovan soltó una risita, y sus pasos lo llevaron a la ciudad para comprar algunos artículos de primera necesidad. Estoy seguro de que llegarán muy pronto, entonces podré. Capítulo 17. Un masoquista o un sádico en la fabricación 1. Volverás a verme muy pronto. Jovan soltó una risita, y sus pasos lo llevaron a la ciudad para comprar algunas cosas de primera necesidad. Estoy seguro de que llegarán muy pronto, entonces podré conseguir todo lo que necesito.
Como los está esperando, por supuesto tiene que estar preparado, así que se dirigió a su nuevo hogar, el barco. El barco estaba anclado un poco lejos de la costa, por lo que era un poco más difícil de alcanzar para los demás, pero bueno, solo tenía que batir sus alas un par de veces y estaba a bordo. Durante todo el día y toda la noche limpió a fondo el barco, dejándolo impecable. Jovan se duchó, cerró los ojos y sintió el agua fría en la piel. Y como siempre, apenas se sintió debilitado. Se sentía un poco pesado al ducharse, como siempre, el efecto de la maldición de la fruta del diablo. Aunque no estoy seguro de cómo funciona, estoy seguro de que si me sumerjo en el agua perderé definitivamente todo el control de mi cuerpo, un poco peligroso. Al menos agradece que su forma de bestia sea la de un pájaro, para poder volar y evitar caer al agua cuando sea necesario. La mayoría de las otras frutas del diablo no tienen ese lujo, aunque recuerda que hay métodos para evitar tal cosa. Recuerda a los monstruos que pueden volar en el aire con solo patear el aire. Se concentró en limpiar su larga cabellera dorada porque últimamente estaba bastante sucia. Encontró un montón de productos para el mantenimiento del cabello en el barco, lo cual tiene mucho sentido teniendo en cuenta la obsesión del tipo del mechón verde. No sé si estoy preparado para ello ahora, pero al menos lo intentaré. Quizás sea un buen método de entrenamiento, murmuró Jovan mientras se secaba y observaba un papel colgado en la pared. En el papel, un montón de cosas que no quiere olvidar estaban escritas en lo que había venido a llamar símbolos de la noche, algo que solo él puede entender. Jovan se miró el hombro izquierdo, viendo que la herida estaba completamente curada, pero que le faltara un brazo seguía siendo algo a lo que no estaba acostumbrado en absoluto. Se siente raro. Frunció el ceño, tratando de refrescar la memoria. ¿Hay alguna forma que no lleve demasiado tiempo? En un mundo así, seguro que hay una forma de recuperarlo, pero no recuerdo que exista. Sacudió la cabeza, confiando por ahora en Sin Límites. Quizá el aumento de su resistencia pueda resolver el problema en algún momento, un momento que supone muy lejano en el futuro. Jovan se hizo entonces con un abrigo blanco y se lo puso después de ponerse unos pantalones igualmente blancos y unos zapatos tipo mocasín color cuervo. Se echó el abrigo al hombro en lugar de ponérselo entero, como si fuera una capa, porque le resulta más cómodo con la herida que tiene. Sorprendentemente, el abrigo se mantenía muy bien, casi como si un poder superior se asegurara de que permaneciera sobre su hombro. Había algo que Jovan tenía que hacer antes de irse a dormir, porque hacía días que eso no ocurría. Fue al despacho del capitán y buscó un cuaderno nuevo. Se trajo un bolígrafo y se puso a pensar y a escribir en símbolos nocturnos durante horas. Intentaba recordar todas las cosas importantes posibles y escribirlas. No era su necesidad de supervivencia o sin límites, pero su memoria nunca funcionó mejor que hoy mientras escribía un montón de cosas. Todo lo que puede recordar, pero al final, todavía no era mucho. Solo entonces se fue a dormir, tirando el abrigo a un lado antes de dejarse caer en la cómoda cama, y Dios no echaba de menos la comodidad de las camas, más que nunca. Jovan acabó durmiendo solo unas 10 horas antes de despertarse lleno de energía, y era un milagro teniendo en cuenta que no había dormido más de 4 días seguidos. Tengo que aumentar más mi resistencia. Podré maximizar más mi entrenamiento en los próximos meses antes de la cuenta atrás si no tengo que dormir. Jovan tomó nota de aquello antes de salir a cubierta. Contempló el precioso cielo nocturno, algo que nunca pasa de moda. Bueno, mi horario de sueño está jodido. Eso es algo en lo que papá siempre hacía hincapié. Si vives en el bosque, duermes con el bosque, pero te despiertas antes que el bosque. Sin embargo, se encogió de hombros y se puso manos a la obra. Pero ya sabes lo que dicen de las necesidades, además, ¿el mar duerme alguna vez? Transportó algunas cosas del barco a la orilla donde se entrenará. Prefería dejar el barco impecable e intacto porque su entrenamiento sería, como mínimo, especial. Comenzó atando un montón de pesas a su persona, centrándose sobre todo en el brazo y las piernas. Añadió más a los hombros y la cintura, aumentando la dificultad mientras cantaba en su mente. Trabajo duro o muerte, trabajo duro o muerte, trabajo duro o muerte. Se puso en posición de apuñalamiento mientras sostenía en la mano una flamante lanza de hierro. Los músculos de su brazo se tensaron mientras apuñalaba, enviando una lanza de flujo de aire directo al océano, una y otra vez. Continuó haciendo lo mismo sin parar mientras trataba de usar cada músculo de su cuerpo para aumentar la fuerza.
Consideraba que agotarse era una victoria, ya que solo seguía cansándose, empujando más allá de sus límites. No fue lo único que hizo, ya que después de descansar un poco y cocinarse un poco de la carne que había comprado, volvió a entrenar. La carne era muy valiosa y nutritiva, exactamente lo que quería, lo que le permitió esforzarse aún más, porque el siguiente ejercicio fue una de las cosas que se aseguró de anotar en su cuaderno. Era algo así como patear el suelo o al menos 10 veces en un abrir y cerrar de ojos. Sí, definitivamente no puedo hacer eso ahora, pero... Efectivamente, lo que quiere aprender se llama Sorn, una de las 6 técnicas del Rokuseki que permite una velocidad sobrehumana. Es más, es tan eficaz que se asemeja al teletransporte si se domina lo suficiente. Jovan no llevaba las pesas puestas en este entrenamiento porque solo serían una limitación para su progreso en el dominio de la técnica. Tal vez esa opción fuera una buena idea una vez que la dominara. En la oscuridad de la noche, una vaga figura saltaba de un lugar a otro. Desde luego no era tan rápido, ni mucho menos, porque se dio cuenta de que dominar la técnica podría ser un reto mayor de lo que pensaba. Zoro no era tan sencillo o su fuerza física no es suficiente, pero confiaba sobre todo en Sin Límites para abrirse camino. Supuso que dominar Zoro sería como dominar la técnica del flujo de aire, algo que no entendía en absoluto, pero que simplemente sucedió. Así que continuó calculando cuántas patadas puede dar en un abrir y cerrar de ojos, y tienen que tener la fuerza suficiente para hacer el trabajo. Su inexperiencia en la técnica hizo que la arena bajo sus pies se esparciera por todas partes, debido a sus patadas con poco efecto, ya que encontró que su límite actual era de 3 patadas en un abrir y cerrar de ojos. No está mal, pero definitivamente no es suficiente, sin embargo, esto es extremadamente agotador. Murmuró Jovan con una sonrisa brillante. En su mente, eso era algo bueno. Y siguió agotándose hasta el punto de que se convirtió en una tortura, sobre todo después de transformarse en su forma de bestia, volando de un lado a otro mientras intentaba controlar mejor su fruta del diablo. Al final, se encontró tendido en la cubierta del barco, desplomado impotente en el suelo, incapaz de moverse. Su piel era de color rojo tomate, parecía hervir, liberando algo parecido al vapor solo por lo caliente que estaba. Era el resultado de permanecer en forma de bestia más allá de sus límites, hasta el agotamiento y más allá. Se sentía como si lo estuvieran quemando vivo, y solo podía apretar los dientes en medio de la agonía. Fuerza de voluntad. 169. Fruta del diablo. Kakin no Mi, modelo. Cuervo. 177. Capítulo 18. Un masoquista o un sádico en proceso de creación 2. ¿Tú también lo crees, Hércules? Se preguntó Jovan mientras realizaba sentadillas sin camiseta. En el hombro llevaba unas pesas de varias toneladas. No muy lejos de él había un muñeco de aspecto exquisito. Se asemejaba a la imagen que Jovan tenía de Hércules, un tipo gigante y desgarrado. Solo hacía un mes que se había instalado en el barco, pero ya había vuelto a las andadas. Estoy de acuerdo. Ventilar es bueno. Solo tengo que esperar a que alguien tenga la amabilidad de concedérmelo. Jovan asintió y siguió en cuclillas, algo que llevaba tiempo haciendo. Jovan estaba cagado en la playa, con un aspecto un poco fresco a pesar de lo sudado que estaba. El último mes le había parecido un soplo de aire fresco, a pesar de lo agónico que era a veces su entrenamiento. Sin embargo, todo estaba dando sus frutos, porque el entrenamiento no era lo único en lo que se centraba, sino también en la casa de recompensas. Incluso se había ganado una reputación en los alrededores. Solo había cazado otras 4 recompensas, pero nunca falló. Su trabajo era perfecto, y rara vez se le veía. Así que la gente de Ko se encargó de llamarle Cazador de Sombras, un título que él despreciaba mucho porque suena tan pero no tenía forma de cambiarlo por ahora. Al menos, los marines le llaman por su nombre Jovan cuando va a entregar los objetivos de las recompensas. Y están aquí, no muy lejos de mí. Murmuró Jovan antes de dejar caer las pesas al suelo, soltando un suspiro. No parecía tan cansado, pero si alguien pasara por la tortura que él pasó día y noche, tampoco lo estaría, si tiene todas las herramientas que él tiene, claro. Sin Límites nunca deja de sorprenderle porque era así de milagroso, especialmente desde hace poco, cuando su efecto se hizo más evidente. Trabajo duro, tienes razón por supuesto y gracias por tu guía, Hércules. Contaré contigo para mantenerme a raya hasta que termine la cuenta atrás. Parecía estar hablando con Hércules casi como si estuvieran manteniendo una conversación, una escena muy familiar porque lo mismo ocurrió con Zeus, Poseidón y Atenea. Ahora tiene que confiar en Hércules porque, según sus conocimientos, este semidios en particular se le quedó bastante grabado en la memoria, y por una buena razón. La historia es la siguiente.
Hércules rezó al dios Apolo en busca de orientación, y el oráculo del dios le dijo que tendría que servir a Euristeo, el rey de Tirinto y Micenas, durante 12 años, en castigo por los asesinatos. Como parte de su sentencia, Hércules tuvo que realizar 12 trabajos, hazañas tan difíciles que parecían imposibles, y sin embargo las había hecho. Tomó los caminos difíciles de la vida en lugar de uno de facilidad y placer, y se convirtió en quien es. Se dice que, en un momento dado, Zeus quedó tan impresionado con su mente que decidió elevar su estatua a la categoría de dios. Luchó, pero nunca se derrumbó, sobre todo por necesidad. Jovan, sin embargo, solo piensa sacar una cosa de Hércules: su persistencia. El hecho de que no se desmorona ante un desafío. Jovan solo tiene unos meses por delante hasta que termine la cuenta atrás, y para tener alguna posibilidad de sobrevivir, tiene que ser fuerte, mucho más fuerte de lo que era antes. Pero para que eso ocurra tendría que trabajar muy duro, hasta tal punto que bien podría ser una tortura, así que Jovan tiene que persistir, y Hércules está a su lado para asegurarse de que lo haga. Hay un dicho que dice: trabaja más inteligentemente, no más duro, pero Jovan tenía que hacer ambas cosas. Uno solo no bastaba, así que asintió a Hércules antes de mirar los acantilados no muy lejos de la playa, como era de esperar de la mafia. Su red de información es bastante buena, aunque no hice mucho por ocultar nada en su momento. Aquí es donde entra en juego trabajar de forma más inteligente. Jovan necesita influencias para conseguir algunas cosas, sobre todo información. Jovan miró muy de cerca, viendo muchas figuras escondidas allí, muchas. Poco después, unas 2 docenas de figuras se dirigieron hacia él. Cada una de ellas iba ataviada con trajes negros similares. Algunos llevaban abrigos, ninguno tan lujoso como el hombre gordo que los guiaba con tabaco en la boca. Fumaba y caminaba hacia Jovan como si fuera el dueño del lugar. Su arrogancia era evidente para todos, pero cuando se llega a altos cargos, tal arrogancia es natural. Muy bonito. El hombre de mediana edad asintió con la cabeza antes de mirar a Jovan, que era mucho más alto que él. Los mafiosos que estaban detrás de él ya tenían sus armas apuntando a Jovan, listos para apretar el gatillo en cualquier momento. Ya sabes. En mi trabajo nos gusta la gente como tú. Sois muy susceptibles a la sugestión o a la corrupción, diría yo. De hecho, sois nuestros prescindibles favoritos para contratar, los cazarrecompensas son todos ovejas, pero tú tenías que negarte a ser una oveja, ¿no? Querías ser el lobo, y mira a dónde te ha llevado. El hombre de mediana edad parecía bastante emocionado mientras el poco pelo que tenía en la cabeza se movía a su lado. Muy bonito, complementó Jovan con una sonrisa. La red de información de la mafia es bastante buena, Jovan Knight, por cierto. El hombre de mediana edad parecía confuso, pero aún así respondió por instinto. Francis, espera. Francis miró extrañado a Jovan porque este empezó a dirigirse hacia él, pronunciando unas extrañas palabras. No tengo mucho tiempo, así que disculpa mi descortesía. Pero nada era más extraño que lo que ocurrió a continuación, cuando Jovan pisó el suelo bajo él con gran fuerza, desencadenando algo en su interior al saltar una larga lanza de la arena. Jovan la atrapó al instante, bajó la postura y, en un abrir y cerrar de ojos, se encontró en medio de las 2 docenas de mafiosos, atravesados por su lanza. Solo el chorro de viento penetrante que causó creó brechas en sus cuerpos, y así como así, 4 personas cayeron. Shot. Francis ni siquiera tuvo que decirlo porque ya habían apretado el gatillo. No solo ellos, sino la docena de otros miembros en el acantilado también lo hicieron. Todo tipo de armas descargaron su munición contra él, pero por desgracia para ellos, estaba en medio del otro grupo, y parecía haberse desvanecido, provocando el caos. El resultado final fue un extraño espectáculo, la mayoría de los miembros de la mafia habían caído, pero Jovan no aparecía por ninguna parte. Su lanza estaba en el suelo, inmóvil en soledad. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde se ha ido? Espera, Francis tuvo de repente una mala premonición, cierta posibilidad afloró en su mente. Recordó a un señor de la mafia en concreto, uno de los 5 señores del oeste, aquel hombre era el oponente más problemático que los bajos fondos habían visto jamás, a pesar de ser uno de ellos. Y todo por una razón, algo que le permitía acampar a sus anchas entre ellos. ¡Oh Dios, por favor! ¡No! Sin embargo, para su desesperación, uno de los cadáveres caídos pareció temblar durante un segundo antes de que algo saliera volando de sus entrañas, un pequeño pájaro de tinta. La pequeña cosa era tan rápida que desapareció de su vista en un segundo. No tardaron en oírse gritos de dolor y agonía, vidas que se perdían a cada segundo. La docena de miembros de la mafia que apuntaban hacia abajo desde el acantilado estaban todos muertos.
Los pocos miembros que quedaban en el suelo estaban desesperados, algunos tenían el valor de mantener sus armas en las manos a pesar de temblar un poco, otros solo podían caer de culo por el miedo. Francis, por su parte, cayó de rodillas, aparentemente admitiendo su derrota. Se limitó a observar con ojos de desesperación cómo el cuervo oscuro volaba entre los esbirros restantes, masacrándolos uno a uno. Incluso los que tenían valor solo podían disparar al azar debido a lo rápido que era el cuervo mientras les rebanaba el cuello con un simple cuchillo. Ese mismo cuervo pronto voló hacia Francis, girando en el aire en una figura humana que aterrizó exactamente antes de que el último miembro de la mafia en la zona. Ahora podemos tal, chico malo. Jovan acababa de empezar a hablar cuando sus ojos captaron un ligero movimiento de Francis. Sin límites mejora todo su cuerpo, todas sus funciones. Por eso su mejora era relativamente lenta, pero eso era lo que permitía que su tiempo de reacción fuera tan exagerado, ya que sus piernas se movían con bastante rapidez, pateando la cosa que sacó Francis. Parecía haber renunciado a la vida, pero ¿cómo iba a hacerlo? ¿Acaso su experiencia como uno de los miembros más destacados de la mafia no había servido para nada? Claro que no, él no se rendía, pero ahora sí. El hombre alto que tenía delante era un monstruo. Francis actuaba con la mayor discreción posible y dominaba las armas, así que pensó que tendría éxito si el monstruo bajaba la guardia, por desgracia. Ahora podemos tener una larga charla. Demonios, incluso podemos ser amigos. Jovan soltó una sonrisa brillante mientras miraba a la otra persona de la zona. Oye, Hércules, ¿sabes algo de tortura? Capítulo 19. Un masoquista o un sádico en proceso de creación 3. Ahora podemos charlar largo y tendido. Demonios, incluso podemos ser amigos. Jovan soltó una sonrisa brillante mientras miraba a la otra persona de la zona. Oye, Hércules, ¿sabes algo de tortura? No. Nunca hubo que llegar tan lejos, ¿eh? Eres así de intimidante, pero yo no lo soy, así que ¿cómo puedo hacer esto? Para Francis, era como si Jovan estuviera hablando consigo mismo, pero obviamente estaba hablando con el muñeco. Sin embargo, el muñeco no le contestaba, así que Francis no pudo evitar sentirse confuso, y Jovan no se detuvo ahí. ¿Crees que puedo ser intimidante, Hércules? Jovan se preguntó además con el ceño fruncido. ¿En serio? Bueno, al menos es posible. La verdad es que no siento que intimide en absoluto. Francis no pudo evitar tragar saliva nervioso, el miedo le invadía poco a poco. Que Jovan se convirtiera en cuervo ya colocaba a este último en la categoría de monstruos en la mente de Francis, y el siguiente espectáculo añadió la palabra demente a la ecuación. No solo es un monstruo que ya está loco, sino que además está demente. Francis sabe que los dementes son los más fáciles o los más difíciles de tratar en su trabajo. O son demasiado predecibles o increíblemente impredecibles, y Jovan aquí parece ser muy peculiar incluso entre los dementes. Jovan dejó a Francis atado a sus espaldas y se puso a rebuscar entre el equipaje a un lado. Como ves, no sé nada de torturas, así que ignora lo malo que seré. Pronto Jovan se dirigió hacia Francisco con un trozo de madera y un pequeño cuchillo en la mano. Tenía una mirada de contemplación en su cara mientras estaba de pie delante de Francis, pensando en cómo debería hacer esto. Por favor, detente. No tienes que hacer esto. Gritos de desesperación reverberaban mientras Francis estaba a punto de ensuciarse. Pero lo hago, tengo que hacerlo, pero en realidad no quiero, musitó Jovan en su mente mientras respiraba hondo. La realidad era que todas sus acciones, desde que había llegado a este mundo, habían sido para sobrevivir. Todo por necesidad. Fue en contra de muchos de sus valores por el mero hecho de sobrevivir, porque eso es lo que más le importa. Hizo la promesa de sobrevivir y piensa cumplirla. Perdonad mis modales, dijo Jovan mientras se agachaba. Este trozo de madera no está afilado, así que puede que tarde un poco en profundizar, así que tened paciencia. Poco a poco, el trozo de madera se acercaba a Francis, dispuesto a clavárselo en el brazo izquierdo. Jovan se estaba tomando su tiempo, hasta el punto de casi volver loco de terror a Francis. Guay. Espera. Te lo diré. Yo contaré. Por favor, agáchate. Francis solo podía temblar ligeramente en su sitio mientras gritaba asustado. ¿En serio? Jovan dudó. ¿Tan fácil? ¿No se supone que las familias mafiosas sois extremadamente leales? Leal es una mierda. Con la existencia de ese otro monstruo y el estado de las familias, la lealtad está cantada. Quiso decir demasiado mientras empezaba a gritar, intentando soltarlo todo rápidamente. Afortunadamente, Francis se dio cuenta de su error y se detuvo. Quiero decir, lo siento. No te preocupes. Lo comprendo.
Jovan se encogió de hombros con un disimulado suspiro de alivio. Realmente no quería torturarlo, ni a él ni a nadie. Eso no era lo suyo, teniendo en cuenta que su padre le enseñó desde pequeño a tener piedad cuando estaba de casa. Acabar con un animal lo más rápido posible fue el camino que tomó. Sin duda lo habría hecho si hubiera tenido que hacerlo porque hay muchas cosas a las que ha tenido que renunciar para sobrevivir, pero prefería no hacerlo. Y bueno, Francis no era más que otro animal que se interponía en el camino de Jovan hacia la supervivencia. Así al menos es como le gustaría ver las cosas para mantener la mente clara. Primero, ¿quién es el monstruo del que hablas? Jovan hizo la pregunta más importante, ¿hay alguna amenaza que pueda interponerse entre él y la supervivencia en este lado del mundo? Francis tragó saliva, su rostro palideció, señal de lo traumático que era el recuerdo del monstruo. Se llama Capone Veje, el jefe de una de las 5 familias del oeste. Oh. Expande. Francis era una especie de charlatán, que iba más allá para contarle muchas cosas a Jovan. Sin embargo, Jovan sabía que Francis debía de ocultarle muchas cosas, así que lo desató y lo llevó al barco. Jovan recogió parte de su equipaje de la playa y lo llevó al barco antes de zarpar con Francis haciendo de guía. Extrañamente, Jovan dejó que Francis vagara y hiciera lo que quisiera sin apenas vigilancia. En lugar de eso, se centró en su entrenamiento en la cubierta principal, ofreciendo a Francis un tortuoso espectáculo. Francis ya tenía miedo antes, pero al ver la tortura a la que Jovan le somete cada día, se aterrorizó. Así que el parlanchín empezó a funcionar de nuevo mientras le contaba a Jovan casi todo lo que sabe con la esperanza de sobrevivir. Capone Veje, Entra en detalles. Por fin había llegado el momento de escuchar el tema más importante, así que Jovan sacó su cuaderno y esperó a que Francis hablara. Veje creció en el West Blue, donde se convirtió de la nada en el jefe de una de sus 5 familias del oeste. Rápidamente se hizo tristemente célebre por acabar con mafias rivales, yendo directamente a por sus jefes, y sí, también fue a por mi antiguo jefe. Sin embargo, solo robaba dinero y objetos preciosos a las mafias que derribaba, contentándose con observar la lucha por el poder que se desataba después sin obtener ningún poder propio. Es un monstruo que solo disfruta con la lucha de los demás. Nosotros tampoco somos buena gente, pero nuestro principal objetivo es el poder y el dinero. Veje, en cambio, parecía que solo quería ver sufrir a los demás. Veje acumuló muchos enemigos, así que te preguntarás cómo sigue vivo. Después de todo, atrajo la ira de todas las otras mafias. Bueno, realmente lo intentamos, todas las familias mafiosas aparte de la de Veje se reunieron, sin embargo, se las arregló para repeler a todos ellos con su naturaleza monstruosa, solo. Es un monstruo como tú con un poder de tal grado que nos hace parecer niños correteando por ahí. Por eso la estructura de las familias cambiaba constantemente debido a las acciones de ese monstruo, solo para ver la lucha por el poder que se desataba. Los ojos de Jovan brillaron, viendo una oportunidad. Explícate sobre el estado de tu familia mafiosa. Francis asintió y respondió con sinceridad. Pudo ver que quizá hubiera una forma de sobrevivir. Depresión, vigilancia, miedo. Es como si todo el mundo esperara que Veje nos hiciera una visita porque hace tiempo que no ataca a ninguna de las mafias. La verdad es que suena perfecto. Jovan sonrió mientras se acariciaba la barbilla. No estamos muy lejos de la base de tu familia mafiosa, supongo que a unas pocas horas sí. Francis asintió, entrecerrando los ojos con nerviosismo. La expresión de Jovan hablaba de picardía y peligro. Ahora tengo que ir a trabajar, supongo, así que escucha con atención. Mientras Jovan hablaba, sacó su cuchillo y sin dudarlo, se apuñaló justo en el hombro izquierdo, pintándose de sangre. Capítulo 20. El dolor y los riesgos, todo por necesidad 1. Tira la basura al agujero. Ya me ocuparé de él más tarde. El tono de Francis era alto y arrogante, un tono que había echado mucho de menos desde que se cruzó con Jovan. Sin embargo, estaba más bien irritado, en plena comprensión de lo que estaba a punto de llegar. Ahora, sin embargo, podía hablar como quisiera porque ante él estaban sus subordinados. Por fin había vuelto al lujo de su propio hogar, el inframundo. De algún modo, regresó con Jovan, y este último era la basura de la que hablaba, mientras sus subordinados levantaban al ensangrentado Jovan, que parece estar al borde de la muerte. Francis los ignoró y se dirigió rápidamente hacia el jefe de la familia mafiosa.
Su arrogancia se desvaneció poco a poco, sabiendo que no podía permitirse mostrar ninguna contra el jefe. El nerviosismo también comenzó a abrumarle, sabiendo que no puede permitirse cometer ningún error porque solo le espera la muerte. Era evidente que tenía prisa, como notaron todos los subordinados por los que pasó. Encontró a varios altos mandos que ya le esperaban en la mesa. Saludó y tomó asiento cuando le dieron permiso. Era una de las pocas veces que le permitían sentarse a la mesa. Normalmente, solo te dejan entrar cuando consigues un logro importante. O, si eres parte del escalón más alto de la mafia, y él, por desgracia, no estaba allí todavía, pero no estaba lejos. Ahora, él estaba siendo puesto en el corredor de la muerte. Si se comete un solo error, será ejecutado. Las mafias del oeste, todas han sido muy cautelosas con casi todo, debido a Capone Vege. El monstruo ha estado jugando con ellos durante años, tratando de volverlos locos de todo tipo de maneras, como induciendo la discordia entre ellos. Eres el único que ha vuelto, ¿te importaría explicarme qué ha pasado? En la cabecera de la mesa estaba el cabeza de familia, la irritación era evidente en su rostro. La familia ha perdido demasiados miembros y simplemente no puede permitirse esta nueva pérdida. Y Francis tragó saliva, sus ojos parecían temblorosos, el sudor subía por la colina que es su frente. Habla. Francis tuvo que dar un respingo asustado ante el grito de su jefe, lo que le puso aún más nervioso y temeroso hasta el punto de gritar instintivamente. Ha sido ese monstruo. El silencio invadió instantáneamente la sala. ¿Conocen a un monstruo, a una persona en concreto a la que llaman monstruo por lo mucho que les ha hecho sufrir, y sin embargo no pueden hacer nada? ¿Estás mintiendo? ¿Cómo estarías vivo si él es tu objetivo? Uno de los altos mandos de la mafia señaló con el ceño fruncido. Nadie a quien el monstruo haya atacado antes ha escapado de la muerte, así que ¿cómo lo haría Francis, un hombre bajo y gordo de mediana edad? A menos, murmuró el jefe de la familia mafiosa, con los ojos muy abiertos mientras miraba a Francis, esperando la confirmación con la respiración contenida. Me dejó justo después de capturar al objetivo de mi misión, Vege apareció y los mató a todos los subordinados, dejándome solo a mí con vida. Francis asintió mientras explicaba, imitando la mirada temerosa de su jefe. ¿Por qué?, preguntó otro con un trago, con los labios temblorosos. Para decirte que, Francis comenzó a murmurar, deteniéndose. ¿Eso? Esperaron con la respiración contenida. Que todos y cada uno de vosotros moriréis pronto. Francis lo soltó todo rápidamente, sobresaltando a todos en la sala en silencio. Sus palabras exactas fueron: lávate el cuello y espera mi llegada. También dijo que me seguirá de cerca, lo que significa que será muy pronto. Sabes que solo te espera la muerte si estás mintiendo, ¿verdad?, preguntó el jefe de la mafia, casi deseando que Francis dijera que mentía. Yo no miento. Puedes interrogar al chico que tiré al agujero, estaba consciente cuando ocurrió. Francis sacudió apresuradamente la cabeza y explicó. Quizás sepa algo más sobre el monstruo. Así que fue una trampa. Uno de los superiores pidió confirmación al darse cuenta de que tal vez la tarea de Francis era una trampa para él. Sí, ese chico es muy débil, pero al monstruo no le importaba su bienestar, así que debió de utilizarlo para llevarme hasta allí. Francis asintió, y nervioso explicó. Esa es la única explicación de cómo nuestra base en la capital de COD fue completamente erradicada. Todo fue obra del monstruo, ¿pero por qué?, se preguntaba el cabeza de familia, a pesar de tener una muy buena idea del por qué. Está jugando con nosotros, todo esto es un juego para él. Ese hijo de puta. Uno de los altos mandos no pudo evitar gritar irritado, alimentado por su miedo al monstruo. Capone Vege. ¿Crees que somos tan fáciles? La ira del cabeza de familia también estaba alimentada por el terror, porque Vege había tenido éxito en algo similar antes, así que ¿por qué iba a fallar ahora? Pronto, algunos altos mandos fueron enviados junto con Vege para preparar su ejército, y reunir a todos para la esperada guerra. En menos de una hora, se corrió la voz por todo el inframundo. Capone Vege está a la casa. Mientras todo eso ocurría, el cuerpo ensangrentado de Jovan fue llevado a la sala de interrogatorios. El jefe de la familia, junto con otros altos cargos, esperaban desde la distancia el comienzo de la tortura. La historia contada por Vege tenía demasiado sentido, pero aún así debían tener cuidado. Capone Vege era conocido por jugar con las mentes de los demás. ¿Va a despertar siquiera con su estado? Uno de los superiores estaba dudoso. 2 agujeros de bala, y lo que parece una profunda herida de cuchillo a través de su pecho. El responsable de la tortura señaló con el ceño fruncido, apenas está vivo. Tendremos que usarlo. Hacerlo.
Sin dudarlo, ordenó el cabeza de familia. El doctor sacó una jeringuilla médica, llena de algún tipo de líquido. Su mano se extendió, intentando inyectar al ya encadenado Jovan el líquido que sin duda le quitaría la vida. Era un intercambio. Lo despertará para soltar todo lo que sabe, pero acabará muerto. Es comprensible que no les importe su bienestar. Lenta pero segura, la jeringuilla se acercaba a la piel de Jovan. Sin embargo, el médico se encontró estupefacto, absolutamente sin habla. Jovan estaba encadenado a la pared, esposado. Aunque pudiera moverse, no podría hacer nada. Lo máximo que podría hacer sería mover los dedos. Sin embargo, ante los ojos del doctor, Jovan se transformó en un pequeño cuervo oscuro, escapando así de sus cadenas. Al momento siguiente, el pico del cuervo se clavó directamente en la garganta del doctor. Fin del capítulo.